Convocando a la mesa de experiencias prácticas en el ámbito de la gestión cultural, ¿no? Al final, el mundo de la cultura, más allá de todas esas expresiones y esas relaciones con el entorno y con la sociedad, en el fondo es lo que buscamos, lo que busca el arte, ¿no? Impactar en la sociedad y transmitir valores y transmitir visiones, pero también desde el punto de vista de los autores y de las organizaciones que habéis dedicado vida a todo esto, pues también es una industria, ¿no? Y también desde el punto de vista de la economía social tenemos que contemplar los dos aspectos, la parte económica, la parte empresarial y la parte del impacto social que generamos. ¿Vale? Y tenemos que combinar las dos. Entonces, ahora, en esta experiencia, en esta mesa de experiencias, lo que queremos es que 5 experiencias bonitas, interesantes, nos contéis pues cómo relacionáis esa parte del negocio, esa parte de la industria, de la cultura, con la parte del impacto social que generáis y que también vais buscando, ¿no? Ilustrarnos con vuestra forma de hacer. Esa es la idea. Doy la palabra al moderador de la mesa, don Julián Meléndez Moreno, director gerente de ASALMA y vicepresidente de AGROPAR. ASALMA, la agrupación de sociedades laborales de la Comunidad de Madrid, AGROPAR, la organización nacional que agrupa a las sociedades laborales, que es una fórmula de emprender economía social en la que los trabajadores son mayoritariamente los dueños de la empresa y de la actividad también productiva. ¿Vale? Es decir, también los socios son trabajadores y son actores principales del desarrollo de la empresa, igual que en las sociedades cooperativas de trabajo. ¿Vale? Muy bien, pues Julián, tiene la palabra. Pues muy bien, Vidal, muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Es verdad lo que dicen, ¿no? Que el mundo de la cultura, y además que en estos últimos años ha tenido un impulso extraordinario en el ámbito de las sociedades laborales y de las cooperativas. Se están desarrollando, se están implantando muchísimos nuevos proyectos. Creo que la fórmula se está difundiendo muy bien en el sector y está viendo, como lo vamos a ver ahora en un rato, proyectos extraordinarios, proyectos magníficos de creación de cooperativas y de sociedades laborales, proyectos de éxito. Hoy primero os presento, tal como figuran en el programa, el curro de té, que está representado por Alberto García, Merakison, al fondo, que está representado por Pepe San Martín, Espacio Late, Rocío Peliago, La Tropa Produce, David Carrón y el Even Floor Studio Sara Cor. Lo primero y lo más importante es que nos contéis cuál es vuestra actividad, qué es lo que a qué os dedicáis, y luego vamos avanzando en alguna otra cuestión. Con lo cual, Alberto, por ejemplo, si te parece. Vale. Bueno, el Curro de Té somos una sociedad cooperativa dedicada a la creación y gestión de eventos escénicos. Tenemos un espacio y somos también, digamos, una productora de danza, teatro. Estamos en el orden, ¿no? Así, No, un poquito. O sea, que la gente tenga una conciencia clara, razonable de lo que hace. Sí. Que se hace una presentación. Vale, pues, bueno, se funda en el 2000, aunque la Constitución es 2001, pero que, digamos, la promoción y esto se hace desde el año 2000. Y, digamos, somos un poco ya mobiliario urbano dentro del sector de las artes escénicas, llevamos al mismo todo el tiempo. Y quizás lo que nos puede hacer distintas a las demás opciones es que trabajamos el cooperativismo de una versión bastante radical, horizontal. Es cierto que es un grupo pequeño, 8 socios y actualmente trabajando solo 5 de ellos, con lo cual es realmente manejable. Y básicamente a lo que nos dedicamos es a gestionar un espacio intentando dar cabida al resto de creadoras, fundamentalmente del ámbito de la danza. Casi toda la danza contemporánea ha comenzado en nuestro espacio
que es paradójicamente la más pequeña de todas las salas independientes del Estado español, pero ahí han comenzado y desde el inicio, cuando tuvimos que pasar de trabajar en una intermitencia de un empresario autónomo, que en este caso era yo, como el promotor original, desde el principio cooperativizamos y en el momento en que tuvimos que dar el salto que exige la financiación pública de las artes escénicas para poder optar a las vías mercantilistas, desde el principio, cuando tuvimos que dar el paso, optamos por una sociedad cooperativa. Y un poco por casualidad, en aquel momento trabajábamos en... Luego te preguntaré sobre el cómo llegasteis al ámbito cooperativo. Bueno, pues esa, digamos, nuestra actividad básicamente es dedicarnos ¿vale? Pepe, sí. Merakis, ¿a qué os dedicáis? Merakis es nuestro nombre no comercial, es el nombre de la empresa, pero nuestro nombre de la agencia se llama Merakis. Nosotros somos representantes de actores y actrices y bueno, lo que hacemos es gestionar sus carreras, como diría Paquita Salas, 300 grados, ¿no? Gestionamos su imagen, su trabajo, sus contratos, su agenda, absolutamente todo. Nosotros, cada uno de nuestros representados es como una pequeña empresa y nosotros nos dedicamos un poco pues, a gestionar esas empresas y a preocuparnos de que vayan bien, de que no solamente a nivel económico, sino también a nivel personal, pues que sean empresas viables. Nosotros somos tres socios, estábamos en este sector desde hace mucho tiempo, desde hace ya más de 20 años, cada uno en agencias diferentes, y bueno, llegó un momento en que decidimos pues emprender nuestro propio camino, pues porque creemos que tenemos unas ideas que son compatibles entre nosotros y creemos que de alguna manera podíamos diferenciarnos. Hay un montón de agencias en España, pero bueno, que podíamos diferenciarnos y podíamos crear algo nuestro, bonito y diferente, ¿no? Nosotros somos pequeños y queremos mantenernos pequeños. Esa es un poco nuestra idea y eso es un poco lo que nos diferencia, ¿no? Que queremos tener tiempo para los representados, queremos poder acompañarles, queremos no solamente pensar en ganar dinero, sino en ganar dinero de una manera cómoda para todos y que nos permita pues trabajar de una manera agradable y no tener enfrentamientos. Y nada, nosotros no llevamos mucho tiempo, vamos a hacer 2 años, pero bueno, la verdad es que de momento estamos muy contentos, el resultado de momento es positivo y eso para lo que estamos. Muchas gracias, Pepe. Rocío, Espacio Late, ¿a qué te dedicáis? Pues nosotros somos una cooperativa de 6 socios, somos 6 periodistas que nos juntamos y hemos montado una librería de no ficción y a la misma vez es un café de especialidad, un sitio donde poder tomar un buen vino y bueno, tenemos diferentes actividades, todo del ámbito cultural relacionado con la no ficción. Es un poco somos la embajada de la no ficción, por decirlo de alguna manera. Somos también la casa, somos Espacio Late, porque el nombre viene de la revista Late, que fundaron un grupo de periodistas latinoamericanos hace algunos años, entre ellos Daniel, que está ahí, mi compañero, y somos también la casa de la revista Late, entonces como un puente entre Latinoamérica y Europa a la misma vez. Y bueno, no queréis mucho por las ramas, entonces me quedo aquí y luego... Actividad, perfecto. Nuestra actividad es eso, librería, café, principalmente, café, que os aprovecho y os invito a todos a pasaros por ahí cuando queráis para conocernos. Estamos en la calle San Hermenegildo, entre Conde-Duque y San Bernardo, una de las perpendiculares pequeñitas. Y bueno, y eso, y actividades culturales. Entonces, nos podéis seguir por redes sociales, pasaros por allí, porque como tenemos constantemente actividades, seguro que hay alguna cosa que puede interesar. Sois no ficción y el lema de la realidad supera la ficción. Sí. Que figura en algún lado vuestro.
David, bueno, creo que periodistas que os dedicáis luego al mundo de la cultura desde otro punto de vista, no es el único caso el vuestro. Y bueno, pues cuéntanos, La Tropa Produce. Pues La Tropa Produce empezó siendo un proyecto de 4 periodistas culturales que se dedicaron al mundo de los eventos. Eso hace 11 años largos y desde entonces yo no sé si puedo ser tan concreto a lo que nos dedicamos con mis compañeros porque nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas para sobrevivir. Entonces, quizá en un principio nos parecíamos más al proyecto del Curro de Té, no porque tuviéramos un local, que ojalá, sino porque hacíamos producción escénica y producción de eventos híbridos entre lo escénico y lo cinematográfico, y hacíamos esa producción, la creación y la distribución. Y luego, en realidad, La Tropa nació porque fuimos parte de los miembros fundadores de los Premios Feroz, que como no consiguieron la suficiente financiación para que una gran productora les pudiera producir la ceremonia, pues tuvimos que ser los propios miembros fundadores quienes cogimos vacaciones para producirlo. Y la cosa salió lo suficientemente bien como para que nos empezaran a hacer encargos y ahí vimos que a lo mejor tenía sentido dar el salto. Y desde entonces, además de la producción de eventos, de producciones artísticas, lo que fundamentalmente hacemos son eventos culturales, o sea, producir sobre todo festivales de cine, de teatro. Y como digo, como hay que comer y hacer absolutamente de todo en este tiempo, pues también hemos dado el salto a programaciones culturales, a producir eventos pues, y congresos médicos, o sea que al final, sobre todo lo que hacemos es el mundo del evento en muy diversas fases y luego relacionado con lo de después, como entramos tarde y de rebote en el mundo de la economía social, pero nos acabó apasionando, pues nos hemos dedicado últimamente a hacer cuestiones de formación y aceleración empresarial relacionadas con la economía social. La quinta empresa integrante de esta mesa, LB Flor Studio. Sara, cuéntanos, ¿a qué os dedicáis? Nosotros somos un estudio creativo, realizamos proyectos propios como largometrajes, cortometrajes y también algunos proyectos de encargo para distintas marcas que pueden ser pues, publicidades online, podcasts, vídeos corporativos, también vídeos institucionales. Os puedo contar un poco algunos proyectos que hemos realizado últimamente para que os hagáis una idea un poco de lo que hacemos. Por ejemplo, uno de los proyectos que más nos gusta es para uno de nuestros clientes, que es Cervezas Victoria, pues realizamos una serie de contenidos para el Festival de Cine de Málaga. El año pasado, como Cervezas Victoria es patrocinador oficial del Festival de Málaga, pues nada, realizamos una serie de contenidos audiovisuales para ellos. El año pasado, por ejemplo, estuvimos con Masi, la influencer, que me imagino que muchos conoceréis. Ha estado hace poco en Masterchef Celebrities. Ella es malagueña y estuvimos con ella, pues nada, en la alfombra roja haciendo un directo. Luego también, por ejemplo, este verano hemos estado haciendo la cobertura audiovisual de los veranos de la Villa para el Ayuntamiento de Madrid. Pues nada, hicimos fotos y vídeos de los eventos culturales, pues danza, conciertos, teatro, pues que realizó el Ayuntamiento durante los meses de verano. Ahora mismo estamos realizando unos vídeos para Ecoembes, que es otro de nuestros clientes recurrentes, para un manual que están realizando de estrategias de comunicación para la economía circular a nivel local. Y bueno, otro de los proyectos que tenemos en marcha, bueno, nosotros estamos especializados en producción audiovisual, pero no es lo único que hacemos. De hecho, uno de los proyectos que tenemos ahora mismo entre manos es para COCETA, que es la organización que representa a las cooperativas del trabajo social a nivel nacional, y es en el marco del Año Internacional de las Cooperativas, para celebrar un poco y para dar a conocer al público en general qué son las cooperativas, vamos a realizar una serie de acciones en 3 ciudades, en Madrid, Zaragoza y Salamanca, y vamos a hacer una intervención urbana en la calle, que va a ser como experiencial, artística, y bueno, eso lo desarrollaremos en diciembre. Y más o menos creo que con esto os podéis hacer una idea
lo que hacemos, los clientes que tenemos y tal. Y nosotros somos 3 socios trabajadores y una persona empleada. Y nos fundamos en 2024, o sea que llevamos 11 años ahora mismo. En 2014, perdón. 11 años, no 1. Estupendo. La idea, lo que habías empezado, Alberto, a comentarla era, sois cooperativas, sois sociedades laborales, sois empresas de economía social, y era que nos contaseis un poco cómo llegasteis a la economía social, cómo llegasteis a ser una cooperativa o una sociedad laboral. También, ¿qué pensáis que llevabais ya de bagaje o qué os ha aportado el modelo de cooperativismo, de economía social, el modelo de democracia interna, el modelo de democracia económica, el modelo de participación, el modelo económico que orienta a la reversión de los excedentes en la empresa para seguir consolidándola, esas políticas de las personas por encima del capital? Y por qué no también la economía social son principios fundamentalmente, y también ha habido probablemente, no sé en todos los casos, algunas ayudas económicas quizás que os han podido ayudar más o menos a poner también en marcha vuestro proyecto. Entonces, un poco con estos parámetros, pues que nos contéis cuál ha sido vuestra experiencia. Alberto. Bueno, en el mundo de las artes escénicas, para optar al sistema de financiación público que sustenta al gremio particular, que podría llamarse privado, particular, o a la ciudadanía organizada, hay 2 caminos. Uno de ellos es el asociacionismo y otro de ellos es a través de empresas mercantiles. Cuando se diseña el sistema de financiación público para las artes escénicas, en los 80 por allí, cuando se gesta el INAEM, que es el brazo financiador ministerial, intentando evitar el intrusismo del amateurismo que estaba aglutinado en las asociaciones, se establecen las vías específicamente para sociedades mercantiles. Entonces, este ha sido el gran drama de la gran parte del sector de las artes escénicas en el Estado, aunque realmente décadas después esto se diversificó, pero a grosso modo sigue siendo un problema, y es que hay que tener capacidad de obrar empresarial para acceder al sistema público. Paradójicamente, al ser el sistema público que tiene intervenida prácticamente toda la actividad y que financia déficit, prácticamente nunca va a haber un resultado positivo. O sea, siempre habrá unas pérdidas, que es lo que va a cubrir la administración pública. Pero, difícil de explicar, sigue siendo así. Entonces, en el momento en que tenemos que optar por esa fórmula empresarial, evidentemente, los 3 gestores que consultamos nos dijeron que había que hacer una SL, que eso era cómo se hacía, pero coincidió que trabajando en una parte sectorial, yo conocí a alguien que trabajaba en aquel momento en la extinta UNTA, ¿no? la Unión de Cooperativas Anteriores, y fue quien me dijo, no, hay otras opciones. Y ya tuvimos una reunión en la UNTA, explicamos cómo estábamos funcionando, que era realmente cooperativizar, y fue quien nos abrió las puertas a este mundo, al cual accedimos por principios y valores, porque nuestra intención no era tener una actividad para obtener beneficios, sino simplemente aportar nuestro trabajo y pagarlo lo más dignamente posible. Fue como más o menos el Pepe. Bueno, en nuestro caso, nosotros ninguno de los 3 teníamos mucha experiencia en lo que hacíamos, pero ninguno teníamos ninguna experiencia empresarial, no teníamos ni idea. Entonces empezamos a preguntar, y es cierto que a nosotros nos pasó también que, bueno, primero una ex compañera nos habló de Asalma, y entonces nosotros tuvimos una reunión allí con ellos y nos contaron todo el tema de la sociedad limitada laboral, que es lo que somos nosotros, y nos pareció estupendo, o sea que cuadraba perfectamente con lo que queríamos. Pero luego es cierto que preguntamos a más asesores, y es cierto que nos intentaron quitárnoslo de la cabeza varios. O sea, varios fue como, no, eso es un lío, eso nos va a venir bien, tal. Y la verdad es que tuvimos nuestras dudas. Luego continuamos ahí en conversaciones con Asalma y nos explicaron tal. Y la verdad es que es lo que más se adecua a lo que nosotros necesitábamos. Nosotros éramos, pues eso, 3 socios
a partes iguales en la empresa y lo que nos propone la sociedad laboral para nosotros está muy bien, siendo una empresa todavía pequeña que está empezando, pues era realmente lo que nos venía bien. Luego, además, todo el tema de las ayudas, pues también nos ha ayudado a arrancar, porque claro, al principio arrancas un poco ahí a lo loco a ver qué pasa. Es cierto que nuestro trabajo tiene o sea, recuperas rápidamente, es decir, en cuanto haces un trabajo ya empiezas a generar ganancias, pero bueno, a veces son ganancias pequeñas, tal, y bueno, pues al final hacemos 3 sueldos, todo esto. Y las ayudas, la verdad es que en nuestro caso, que hemos pedido varias y nos han concedido varias en los casi 2 años de vida que llevamos, pues nos han venido muy bien, nos han servido mucho para poder continuar y estar hoy aquí y coger como fuerza para todo lo que se nos venga. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Pues, Rocío, ¿cómo llegas al mundo de la economía social? ¿Qué te han aportado las ideas? ¿Cómo estructura también vuestra propia actividad? Las ideas, la base de la economía social, esos principios que hemos comentado de participación, de democracia económica. No sé si también habéis tenido acceso o llegasteis a poder beneficiaros de algún tipo de apoyo público. A ver, no lo comenté antes, nosotros llevamos constituidos como cooperativa pues un año, fue en el 2024, es decir, un año y unos meses. Muy poquito, somos muy novatos en el tema, pero estamos por la figura de cooperativa porque tal y como está el sector del periodismo hoy en día, pues es uno de los más precarios a nivel económico, a nivel profesional. Aparte está el control de los medios por parte de los propios medios, la influencia de la publicidad. Es decir, había una sensación de decir, es que no puedo hacer lo que a mí me gusta. Yo creo en el periodismo, pero lo que hay ahora mismo no me gusta, no me siento cómoda, no sé cómo puedo hacerlo. Entonces, de ahí surge un poco la idea de intentar asociarnos, intentar hacer algo conjunto entre todos. También porque el periodismo que nosotros hacemos es un periodismo narrativo. Es una idea de intentar contar las historias de forma pausada, con calma, dar contexto, dar información. No nos interesa el breaking news de, wow, esto es lo que se está hablando hoy, pasado mañana ya me interesa. No. Lo que queremos es que la historia que contemos, poder dar todo el contexto, toda la información, que lo mismo la estás leyendo hoy, a que la lees dentro de un año y medio, que te va a resultar interesante. Claro, para hacer eso, lo principal es tiempo. Y lo principal es poder dedicarte a ese reportaje, a ese trabajo, a eso que estés haciendo en concreto. Eso, no hay medios que les interese financiarlo porque económicamente lo otro reporta más, ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea era intentar hacer el periodismo que nos gusta, poniendo nosotros nuestras reglas y ver un poco cómo poder hacerlo. Y viendo un poco todas las figuras jurídicas, como comentaba antes, la idea de crear el espacio en sí era como materializar algo que llevaba muchos años haciéndose, que era la revista Late, online, que existía desde el 2017, ya llevamos una carrera. Y bueno, lo que quisimos fue darle paredes, darle techo, darle puerta a ese lugar, a ese proyecto colaborativo donde participamos personas aquí en Europa, pero también con una pata en Latinoamérica que se sigue manteniendo y que es un poco nuestra seña de identidad. Y por eso la idea de optar por la figura de la cooperativa. Lo que comentabas de las ayudas públicas, pues han sido fundamentales. Hemos podido optar alguna y benditas ayudas porque han venido, lo que nos ha venido a llegar en el mejor momento, es un poco como lo que comentabais antes, que te permite impulsar y poder seguir haciendo. Y poder seguir. Llevamos muy poco tiempo todavía, estamos iniciándonos, como quien dice. Hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, porque no sabemos todavía cómo manejarnos. Estamos un poco ahí, pues en este aprendizaje del día a día. Pero bueno, ahí vamos. Muy bien. David, es la misma pregunta. La tuya con una extensión que es, has apuntado que vosotros también
tenéis una aceleradora de proyectos de economía social, que es la dinámica. También me gustaría que pudieses explicarla, con lo cual creo absolutamente convencido, no solo por lo que eres, sino porque realmente luego estáis encargados en dinamizar nuevos proyectos de economía social a través de esta iniciativa que tenéis en marcha también. Sí, pero por eso quiero empezar por la parte no romántica. Nosotros aterrizamos en la economía social y nada tenía que ver con lo que he visto mis compañeros de realmente un convencimiento, una militancia, ¿no? Nosotros llegamos a la economía social porque 2 de los 4 socios tenían que capitalizar el paro. Y entonces la única fórmula era la sociedad limitada laboral. Y realmente estoy de acuerdo con lo que apuntaba Pepe, que es un lío. Es decir, no solo capitalizar, sino también ser una fórmula jurídica que no es la tradicional. O sea, nos costó mucho al principio explicar que no había un autónomo, que no éramos una SL, pero es verdad que luego ha traído muchas ventajas. Y la primera, claramente, es que esa fórmula jurídica condicionó nuestra cultura empresarial para bien desde el principio. Es decir, empezamos siendo 4, ahora somos 12. Nosotros no entendíamos muy bien eso de que pudiera haber trabajadores que se convirtieran en socios, algo que no imaginábamos en el día 1, y 11 años después, 3 de esos trabajadores se han convertido en socios y ahora mismo somos 5, de los cuales los originales solamente quedamos 2. Y hay 7 trabajadores que no son socios, pero que probablemente acaben convirtiéndose en socios. O sea que, por una vez, es verdad que la política institucionalizada ha tenido un efecto positivo y de convicción. Como tú decías, no solamente hemos aprovechado muchas ayudas, o sea, desde la incorporación de socios hasta las ayudas que da el Ayuntamiento de Madrid para nuevas líneas de negocio, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que aunque habíamos entrado en esto que tenía que ver con la producción cultural o de eventos culturales, pues con el tiempo teníamos acceso a gente que no daba formación reglada, hablo de directores, guionistas, pero que por nuestra capacidad de acceder, pues podían dar formación no reglada. Entonces, de repente, nos parecía que era muy interesante que un montador que hace las principales series pudiera de repente conseguir dar un curso de verano en el que gente que está empezando en el montaje lo pudiera hacerlo. Entonces, esa fue una de las líneas de negocio, la de la formación no reglada que financió el Ayuntamiento de Madrid y que nos ayudó a dar esos primeros pasos. Y luego, con otra de las subvenciones que también está centrada en la economía social, el PERTE del Ministerio de Trabajo, pensamos en esta cuestión de la dinámica, ¿no? Y ahí fue porque estábamos a punto de cumplir 10 años y nos dimos cuenta que casi todo lo que habíamos aprendido de gestión empresarial, porque no teníamos ni idea cuando empezamos, fue a base de equivocaciones. Es decir, que habíamos perdido mucho dinero, habíamos tomado muchas decisiones erróneas y que probablemente si alguien en ese camino nos hubiera dicho qué no hacer, ya no digo qué hacer, porque es verdad que no existe un libro de instrucciones, pero que si alguien te dijera, esa puerta no la toques durante 5 años porque es que no se va a abrir, pues hubiéramos ganado 5 años. Entonces, pusimos en marcha la dinámica, que era un proceso primero de formación práctica, es decir, de dar a las empresas culturales herramientas en campus muy intensivos, pues desde gestión empresarial, marketing, propiedad intelectual, plan de negocio, y luego a partir de ahí desarrollamos un proceso de aceleración e incubación en función del momento en el que estaban, y casi todo estaba, bueno, pues al final guiado hacia que se encaminaran hacia estructuras de la economía social. Y hicimos 2 experiencias y creo que ha sido una de las cuestiones más satisfactorias que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Porque la formación, transmitir conocimiento es importante, organizar un evento es importante, pero de verdad tener la sensación de que transformas o ayudas a transformar la vida de algunos entes, ¿no? De algunas empresas, con los mentores que contratamos, pues ha sido bastante satisfactorio. ¿Habéis cobrado, han pagado la segunda convocatoria del PERTE? Sí, a nosotros por lo menos nos ayuda. Sí, no, por eso que las han Esa es otra desventaja que hemos esperado más de un año. que las han pagado. Las han pagado. Las convocatorias del PERTE, que son, es un programa del Ministerio de Trabajo y Economía Social que salió en enero del 2024, se pagaba con el 70% de anticipo. Era enero del 2024, para terminar en junio del 25. Y el anticipo ya en noviembre del 25 ya ha llegado. Ha llegado el anticipo después de sudarnos para poder.
dibujando una Programa, rápida. claro. Tremenda. Sara, lo mismo, ¿no? Como habéis llegado a la economía social, cómo habéis interiorizado estos valores y si hay algo pragmático como lo que tiene David, pues también nos puedes contar. Voy a empezar respondiendo por lo último, porque me doy cuenta de que le hemos sacado muy poco partido a las ayudas. Me estás dando muy buenas ideas, en plan, por proyectos que teníamos en mente. Sois mayores en los años que lleváis constituidos. Luego algo te contamos ahora. Vale. Sí, yo creo que al principio igual sí que tirábamos más, pero ahora como que ya las habíamos dejado un poco de lado, pero me estoy dando cuenta de que sí que hay algunas que podemos aprovechar, sobre todo en líneas de negocio y tal. Pero bueno, luego empiezo por el principio. Nosotros llegamos a la economía social por pura casualidad, porque ninguno de nosotros sabía lo que era una cooperativa más allá de la arrocera de mi pueblo y poco más, de Valencia. Y de hecho fuimos a la ventanilla única empresarial, que creo que ahora se llama ventanilla única del emprendimiento, y allí, como a mis compañeros, nos dijeron, una cooperativa, o sea, ya preguntamos en plan, ¿qué es una cooperativa? Por si nos pueden informar más, y nos dijeron, no, eso es una SL, ¿eso qué es? O sea, no os liéis. Y luego, ya investigando un poco más, dimos con UCUMA, que en realidad es una organización que representa a las cooperativas de usuarios y consumidores. Pero a nosotros en ese momento fue la que nos llevó de la mano y nos ayudó a constituirnos, nos informó y nada, porque cuando empezamos a informarnos un poco más vimos como que el modelo cooperativo se adecuaba perfectamente a lo que nosotros queríamos en nuestra empresa. Y luego, de hecho, el poner a las personas en el centro a nosotros nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en la pandemia, porque nosotros pues vivimos ese momento y nos dio como una bofetada en la cara, porque nosotros hacíamos antes muchos eventos presenciales, incluso para empresas europeas, entonces todo eso tuvimos que cortarlo. Fue un año muy duro, pero pues gracias yo creo que al modelo que habíamos elegido, pudimos mantener el empleo tanto a las personas socias como a la persona que teníamos empleada. Y al cabo de tiempo, pues volver a la situación previa. Para los 5 y incorporación, a mí aparte de las ayudas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, fundamentalmente en el entorno en los que estamos, bueno, cooperativas y sociedades laborales, el objetivo es que vayamos incorporando nuevos socios y nuevas socias a nuestras organizaciones. Y yo, desde luego, vuelvo a recordar que desde finales del 2023 existe la posibilidad que cualquier persona con contrato indefinido en una cooperativa o en una sociedad laboral puede capitalizar las prestaciones por desempleo e incorporarlas al capital social de la cooperativa o de la sociedad laboral. Entonces, esos contratados indefinidos que podáis tener cuando vayáis a dar el salto, porque ya les veis preparados para incorporarle al proyecto empresarial, que la capitalización del desempleo, que ese dinero, que sería el concepto de la mochila austríaca, que tiene ese derecho que tiene la persona trabajadora, pues se puede incorporar al capital de la empresa, con lo cual, cuando penséis en eso, siempre penséis que tenéis también esta posibilidad para ayudar a financiar la empresa y que esa incorporación del socio pues sea también muy positiva desde el lado financiero para la empresa. Tú estabas planteando, Alberto, que era el mundo de la cultura, cómo se ha venido desarrollando desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista empresarial. Tenemos muchos casos de autónomos que se juntan, personas que se juntan a través de asociaciones culturales. La valoración y lo que os voy a preguntar ahora es, yo creo en la importancia de cooperativas y sociedades laborales porque son capaces de estructurar una actividad empresarial.
y que le dan consistencia a los proyectos, y esa sensación de debilidad, de individualismo de personas que están realizando su actividad empresarial, su actividad profesional de una forma muy precaria, pues que cooperativas y sociedades laborales pues, van a permitir o están permitiendo, y estamos viéndolo así también, ¿no? Que hay como decía al principio, un razonable boom de nuevas creaciones de empresas de economía social, pues que ayudan a esta estructuración. Entonces, este punto de vista, ¿cómo le ves? Si crees que realmente, si tiene recorrido, si para vosotros ha sido porque estás con una cooperativa, pero bueno, tu valoración sobre esas debilidades del mercado, de la actividad y este salto a la profesionalización a través de cooperativas y sociedades laborales. La manera más fácil de explicarlo es la políticamente incorrecta. Entonces, se pone constantemente sobre la mesa la precariedad en el sector cultural, cuestión evidente, pero no es lo mismo una situación precaria en donde hay poco dinero a repartir, yo recibo poco dinero porque hay poco dinero a repartir, que una situación precaria en donde yo recibo poco dinero porque alguien se está quedando con ese dinero. Entonces, creo que el germen de la mutualidad, del cooperativismo, en el sentido de cooperativizar, más allá de la fórmula que se escoja, finalmente es la opción sostenible para avanzar y poder dejar atrás la precarización. Entonces, bueno, creo que es la manera más fácil de explicar y quizás es lo que ahora, mucho tiempo después, empieza a hacerse evidente. Ha habido una herramienta, que es estas famosas asociaciones culturales, que por lo menos en el sector de las escénicas es lo que ha hecho que la gente tenga un puente de inserción laboral a través del asociacionismo. Realmente es pervertir la fórmula. La asociación cultural tiene otro objetivo. Sin embargo, la profesionalización de una asociación cultural donde se va a autoemplear el socio, pues es una cooperativa. Entonces, bueno, esto parece que empieza a entenderse de la mano también de que las instituciones han intentado asumir, que la palabra sería asumir, que el sector de la industria cultural es muy específico en lo que a escénicas, estoy hablando siempre de escénicas, en lo que a escénicas se corresponde, que es básicamente el gran teatro de boulevard y algunos casos muy exitosos de teatro de cabeza de cartel con proyectos, digamos, rentables. El resto, realmente, como además creo yo que está asumido que debe ser, trabaja de la mano del público. El público nutre una cartelera de producción propia y al mismo tiempo sostiene un gremio profesional que no necesariamente comercial o privado. Y bueno, parece que esta mancuerna entre que las administraciones han ido entendiendo que el asociacionismo se puede volver empresa y también, bueno, hemos sido un poco más pedagógicos y hemos podido llegar un poco más allá. Y también está el fenómeno, por ejemplo, cuando nosotros nos constituimos, las ayudas a las que optamos fueron bastante mínimas, no existía el sistema actual. Creo que tuvimos alguna bonificación de seguridad social, creo que las mujeres, porque eran menores de 30 años o algo así, pero era muy específico. Sí se podía capitalizar paro, pero no había ayudas. Bueno, parece una tontería, pero quizás es la manera más efectiva de realmente activar el tejido. Creo que es un acierto y lo demuestra los últimos 10 años, ¿no? Sí, la base de ayudas en la Comunidad de Madrid es de 2010, la que está regulada ahora, que creo que es un modelo de ayudas bastante potente, y es verdad pues, que hubo unos años anteriores pues, no os pudisteis beneficiar de ese tipo de ayudas. Yo creo que en nuestro caso no estamos exactamente en el mismo punto, porque nosotros al final, la posibilidad que nosotros tenemos de asociarnos, nosotros tres, nos hace tener la posibilidad de, digamos, representar a más gente, pero no sé muy bien si entramos dentro de este tipo de precariedad que estamos hablando, de estas debilidades. O sea, nosotros al final
el hecho de podernos asociar nos permite ser una empresa un poco más grande, pero si nosotros estuviésemos por separado, seríamos empresas más pequeñas, pero no afectaría a nuestro desarrollo. Probablemente esto tiene mucha mayor incidencia en el ámbito de los artistas. Bueno, aquí hay un derecho final que es seguridad social, que es estar adscrito a un régimen. Yo creo que es uno de los factores determinantes y principales problemas del sector de la cultura y creativo, que en tu caso estabas haciendo no esa labor en sí directa, sino que sería mucho más de forma colateral. Claro, asociarse siempre te permite tener más fuerza. Nosotros, en este sentido, lo que sí nos viene bien es asociarnos con otros representantes para que a la hora de enfrentarnos a productores y determinada gente, o reguladores, que tengamos más fuerza para poder pues exponer nuestros criterios y que se tengan en cuenta. Pero yo creo que a nivel economía y empresa, a nosotros en este caso nos ha venido muy bien y estamos muy contentos con el modelo, pero que si lo hubiésemos hecho por separado, no tendría por qué haber sido peor, sino simplemente más fácil. Pues nada, seguimos la ronda. Rocío. Bueno, yo es un poco lo que... Una libretilla, a lo mejor podéis encontrar los sitios de las actividades. Sí, a ver, está claro que trabajar como autónomo individual, completamente aislado en este sector, es mucho más complicado porque, hola, soy Rocío, vengo al medio X a intentar vender una pieza, es muy complicado y está muy mal pagado. Entonces, al formar la cooperativa, al asociarte, esa idea de sumar, ¿no? Unir fuerzas, bueno, no solo, incluso ya te puedes dirigir con más fuerza, por decirlo de alguna manera, y poder negociar casi de tú a tú, o poder, en cierta manera, jugar en otra liga, por decirlo de esa forma, sino también que lo nuestro es un trabajo muy creativo. Y la creatividad hay un momento que necesitas el trabajo solitario, esa parte de soledad para trabajar, pero también necesitas el estar constantemente rodeado de otras personas también creativas como tú, ¿no? Que fluya para poder crecer, para poder desarrollarte. Entonces, esa parte de la cooperativa para nosotros tiene un valor muy importante. La parte de la librería en sí podría ser la librería de uno solo, pero su valor diferencial y su marca, su seña de identidad es esa parte cooperativa en la que todos aportamos, todos sumamos y yo creo que al final bueno, hay retos, hay dificultades, porque no es lo mismo esa lucha con el ego de cada uno, pero a la hora de trabajar en equipo de esta forma, creo que el aprendizaje es muy grande y que el enriquecimiento también. Entonces, no es a nivel de economía o a nivel de pragmatismo, sino también a nivel de a la hora de desarrollar nuestro propio trabajo. Pues David, os ha ayudado a abandonar aspectos de precariedad, os ha ayudado a estructuraros. ¿Creéis que ayuda en general al sector, en el sector, a estructurarle y a abandonar esta precariedad? Hemos hablado de la dinámica 1 y 2, pero el PERTE 3, como salió con tan poca antelación, nos permitía hacer un tercer campus. Entonces lo que hicimos fue concluir con un estudio, porque teníamos algunas sensaciones que es, como ha dicho el ponente anterior, creemos que la cultura es cooperación, y sin embargo teníamos la sensación de que había muy pocas fórmulas de la economía social dentro de la cultura, ¿no? Cuando es probable que el proceso creativo haya más horizontalidad que otro tipo de procesos productivos. Entonces hicimos un estudio, la dinámica 3 fue un estudio a nivel estatal sobre cómo eran las entidades de la economía social. De hecho, no hemos acabado el estudio todavía, os invito a los que estáis aquí, porque además de focus groups, sí que hay una encuesta a nivel estatal en la que hicimos un poco para tratar de conocer la economía social. Quería compartir 3 pinceladas con vosotros. La primera, se dice que las estructuras de la economía social son más resistentes. Y efectivamente. O sea, lo que sacamos de esta encuesta, que como digo es todavía por acabar, es que más del 56% de las entidades de la economía social de la cultura que hay en España
tienen más de 10 años de antigüedad. O sea que sí que es cierto que son entidades resilientes. Es verdad que son pequeñas también, porque un 82% de las que respondieron a nuestra encuesta o de las que participaron en un club tiene 10 socios o menos. Y luego, con respecto a las cuestiones más cualitativas, claro, los principales desafíos que tiene casi todo el mundo, tiene que ver no solamente con las áreas de la economía social, sino en general, es dentro de la cultura es el acceso a la financiación, que aparece como un problema grave, porque todo aquello que no esté ligado a contratos con la entidad pública suele generar mucha incertidumbre, ¿no? También manifestaban que una de las grandes dificultades era tratar de crecer y al mismo tiempo mantener el espíritu. Es decir, que más allá de los fundadores o las fundadoras, tratar de incorporar a gente que conserve esa parte y al mismo tiempo crecer en el aspecto económico, también era dificultoso. Y una de las, en cuanto a las propuestas que había, era un poco, hay una parte que tiene que ver con la contratación pública en la que se pedía que el hecho de que a veces las estructuras de la economía social tienen más dificultades que otras estructuras para poder licitar, por ejemplo. Es verdad que sí que tienen mejoras a la hora de contar con tener ciertas subvenciones que hemos nombrado, pero sin embargo, a la hora de licitar por la propia estructura tenían más dificultades, ¿no? Y luego la otra está en que también hay más dificultades de gestión interna. Es decir, estamos hablando de que efectivamente la democracia interna es muy positiva, pero eso en cuanto a niveles de escalabilidad o de cohesión interna, es decir, tener que llegar a acuerdos para todas las decisiones, pues puede generar ciertas dificultades. Hay que trabajárselo. Hay que trabajárselo. Sí, nosotros sí, definitivamente formar la cooperativa nos ha ayudado a fortalecernos y a crecer. Nosotros cuando empezamos a trabajar juntos fue porque estábamos haciendo un documental que se llama Lo que hicimos fue secreto, que va sobre el origen del punk en la ciudad de Madrid y su relación con los movimientos sociales. Vimos que nos gustaba, que trabajamos bien juntos, quisimos profesionalizarlo y montamos la cooperativa. Después ganamos un premio en un festival de documentales en INEDIC, que se celebra en Barcelona, pero que es un festival internacional. Ganamos el premio al mejor documental nacional y eso nos dio que pensamos pues, que el documental interesaba y que podía tener más salida más allá del circuito de festivales. Con lo cual decidimos presentarlo a Televisión Española. Y Televisión Española entró en coproducción. Y lo que quiero decir es que todo este camino, si hubiéramos ido solos o de la mano, uno de nosotros solamente, no creo que hubiéramos conseguido llegar tan lejos. No solamente porque no es lo mismo sentarte con un freelance que con una empresa, con Televisión Española, pero también por lo que comentaba Rocío, como que entre todos sumamos que al final en procesos creativos pues es mucho mejor estar juntos que una persona sola. Entonces, definitivamente, yo creo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo montar la cooperativa. Pues claro. En últimas rondas cambió el orden. Bueno, eran cuáles realmente estáis pensando que tenéis, qué principales problemas en el desarrollo de vuestra actividad empresarial, especialmente por la fórmula cooperativa o por el propio sector. ¿Creéis que son los más importantes, los más relevantes? ¿Qué caminos pensáis donde os pudiésemos también las organizaciones empresariales hacer de cauce? Fíjate, hoy hemos visto, estás en una iniciativa de la Federación de Cooperativas Madrileñas de Economía Social, de FECOMA. Yo creo que es importantísimo la existencia de esta organización para que esto podamos llevarlo adelante. Pero hemos visto que en el mundo del trabajo asociado, pues habéis contactado con la Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo en su momento, que ahora está magníficamente relevada por Cooperama, que está en funcionamiento también, que también vosotros habéis participado o os habéis relacionado con un PUMA, estas sociedades laborales con ASALMA. Bueno, el movimiento asociativo, nuestro objetivo es que sirvamos de cauce para peticiones del sector y que en este caso en el ámbito cultural lo podamos hacer, más allá sabiendo que siempre las muy específicas del sector empresarial pues probablemente nos trascienden, pero en cualquier caso que
¿qué problemática entiendes que tenéis ahí? ¿Qué amenazas para la cooperativa y para vuestra propia actividad tenéis? ¿Qué ayudas o qué solicitaréis a una administración pública? Pues yo tengo, desde Idea Flora tenemos una propuesta bastante concreta, que, bueno, llevamos tiempo intentando acceder a la contratación pública y es bastante complicado. Y vemos que si de verdad la administración pública quiere apoyar a las empresas de la economía social, pues igual sería buena idea que en las licitaciones puntuasen de alguna manera ser una empresa de la economía social, porque son empresas que valoran el empleo más allá del capital. Y creo que sería pues una buena propuesta para llevar a cabo. Bueno, Sé que es difícil, ¿eh? no, Sé que bueno, no. es relativamente, en la nueva ley de contratos del Estado figura la reserva de contratos, dirigida a las empresas de sección y a los centros especiales de empleo, pero hubo una disposición transitoria que, como no se ha utilizado, ya la he olvidado porque en algún momento la recordaba, ¿no? La disposición 49 que se primaba, que se podía haber también reserva de contratos para empresas, no las especificaba directamente como no decía la economía social, no decía cooperativas o sociedades laborales, pero sí que hablaba de los principios de empresas participativas que reviertan los beneficios y que parecía que sí que era un campo para que las empresas de economía social pudiesen acceder a la contratación pública con una mayor facilidad. Pero, bueno, los ejemplos, ahora no sé ninguno, de que eso se haya llevado adelante, alguno probablemente haya, ¿no? Pero o sea, que sí que hay una pieza, pero no ha terminado de desarrollarse en ese sentido. No era tan difícil haberlo podido hacer o el abundar en esa. Está bien, está bien. Creo que es realmente muy relevante ese aspecto y vuelvo a pensar que lo hemos abandonado, la reivindicación de esa cuestión. ¿Cómo lo ves, Rocío? Pues, a ver, nosotros aquí somos los novatos de la mesa, porque de alguna manera estamos todavía en el proceso de aprendizaje. Hay muchas cosas que tenemos que aprender a aplicar, porque es verdad que la mentalidad dominante es la de la SL, e incluso nosotros mismos como socios, a la hora de una asamblea, de tomar una decisión, de plantear cualquier cosa, tenemos que aprender bueno, a veces se hace mejor, a veces se hace peor, pero a funcionar como cooperativa. Entonces, estamos en ese aprendizaje interno todavía, más interesados en ver cómo lo hacen los demás para aprender ¿no? a aplicarlo a nuestra realidad, que plantear mejoras a la administración pública o a organismos empresariales, porque no estamos todavía en ese punto, estamos aprendiendo, ¿no? Como recibiendo conocimientos, saber qué podemos hacer y cómo llevárnoslos a nuestro terreno. Así que más interesados en lo que aportan los demás. Algo nos has contado ya, David. Sí, es verdad que en ese estudio nosotros hemos visto mucho, ¿no? Pues que quizá por las particularidades del sector cultural, lo del acceso a la financiación es muy difícil. Es verdad que se ha paliado en el caso del sector cultural y especialmente el audiovisual con CREA SGR, ¿no? Es una sociedad de garantías recíprocas especializada en cuestiones culturales, que no sé si podría ser una fórmula que podría estudiarse para empresas de la economía social, ¿no? Que al final es el Estado quien avala determinados proyectos y que te permite que un banco te abra la puerta. Porque en muchos casos, cuando cuentas cuál es tu actividad, pues muchos bancos ni siquiera se sientan contigo, ¿no? Porque no ven que que puedas materializar tan fácilmente como otras. Eso está funcionando. A nosotros CREA nos ha solucionado muchos problemas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues eso tiene un coste más allá del banco, además está el aval, ¿no? Que en un momento en el que todo lleva a reducir márgenes, en un sector como el cultural, pero márgenes es una cosa bastante ridícula, ¿no? En comparación con otras. Y luego está toda la cuestión burocrática, que esto afecta a todas, pero por ejemplo, yo en el PERTE me doy cuenta que tienes que hacer un ejercicio verdadero de ciencia ficción. O sea, porque tiene poco que ver lo que ocurre en la realidad empresarial con lo que las
con lo que las administraciones imaginan que ocurre. Entonces, yo sí que creo que sería bueno que las instituciones se interesaran mínimamente por ver que eso que se describe desde un ministerio no ocurre en la economía real. Creo que eso estamos muy lejos. Te olvidan y te obligan constantemente a cualquier tipo de subvención a construir un relato que es falso desde el principio. Alberto lo apuntaba. Desde el momento en el que tú tienes que tener pérdidas necesariamente, muchas veces no es que te vayas a lucrar, es que vas a mantener una estructura productiva. O sea, vas a mantener una serie de puestos de trabajo que va a permitir que esa empresa se sostenga, ¿no? Que de ahí a tener beneficios, pues hay una enormidad. Pues este par de cosas sí que me parece que puede ser interesante. Alberto. En términos de cultura, dos cosas. Una de ellas que no lo dije, que sí creo que es importante, es cuando el trabajo es en equipo artísticamente, ¿no? La expresión anterior se manifestaba en términos más teóricos, este tipo de fórmulas de emprendimiento garantiza no solo la resiliencia y todo esto, sino una continuidad. Nosotros ahora somos una rara avis en donde la misma compañía llevamos 25 o más años trabajando. Entonces, mantener el INCOS estable es un lujo que se hace a través de esto y artísticamente es muy significativo. Eso era aparte. Pero al hilo de esto, sí que es cierto que hay un lobby que no se ha hecho y que está allí. Hay todo un sistema de financiación para la cultura. Y hace ya décadas largas, yo diría 2 décadas, que esto en determinado momento tuvo un signo no tanto de apoyo, sino como un sesgo mucho más liberal, y se apoyaron como, también de una manera bastante ficticia, como muchos indicadores empresariales. ¿No? Bueno, pero bueno, ahí están en el papel. Sin embargo, no hay una discriminación positiva hacia la economía social, y eso sí, no costaría hacer. O sea, una puntuación en los baremos de las ayudas que ya existen, eso muy probablemente sea que a nadie se le ocurrió decir, oye, igual que me primas que haya antigüedad, igual que me primas que haya, ni siquiera que haya contratos fijos me primas, ¿no? Otro tipo, entonces, digamos, un sesgo laboral desde el punto de vista del emprendimiento, no creo que fuese muy difícil de conseguir. Simplemente en las puntuaciones objetivas que tienen los sistemas de financiación. Vale, en nuestro caso nos pasa un poco, como decía ella, que tenemos un poquito de tiempo, tampoco hemos dado tiempo a pensar todo esto. Nosotros, por ahora, hemos estado muy contentos, nos hemos sentido muy acompañados, creemos que el proceso ha sido más o menos fácil. Si te puedo poner un pero, pues al tema que hablábamos antes del tema de las capitalizaciones del paro, que nosotros éramos 3, tuvimos que hacerlo por separado y aquello fue, pues, o sea, de hecho tardamos casi 3 meses desde que empezamos a constituir la empresa hasta que finalmente la pudimos constituir, porque hasta que todo aquello llegó al mismo punto, tardamos mucho y ya estamos empezando con la actividad, pero no podíamos facturar. Ese inicio fue un poquito duro y fue un poco todo por este tema de la capitalización, porque nosotros lo teníamos bastante claro. Y entonces, bueno, pues si puedo poner un pero, pues que sí, ahí se puede, de alguna manera, se puede llegar a facilitar o en este tipo de o sea, cuando van 3 personas, pero que lo pertenecen a una empresa, que por lo menos lo haga la misma persona y así por lo menos sepa de qué está hablando, pues eso es verdad. Yo mi hora nos la hemos gastado, yo creo que muy positivamente. Aún así, si tenéis cualquier cuestión con la que queráis rematar, pues sí que me he quedado con la sensación de aparte de que qué magníficas empresas cooperativas y sociedades laborales sois, cada uno en vuestro ámbito, pero que tenéis mucho potencial de cooperación entre todas vosotras. Que seguro que más allá de que alguien como yo esté aquí molestando, os dejamos a los 5 solos tomando un vino y haréis cosas mucho más positivas que las que podamos hacer. Esas y otras decenas y decenas de empresas que tenemos asociadas, que tenemos en nuestro entorno y que pueden ayudar. Si queréis
medio minuto para rematar con una idea positiva, con alguna... La verdad es por organizar este tipo de cosas para que nos podamos encontrar y efectivamente podamos hablar de este tipo de situaciones, porque la verdad es que es interesante y positivo. Alberto. Sí, bueno, un poco aplicarnos todos el cuento, porque es cierto que el que no tengamos cuantitativamente una representación significativa de la cultura en la economía social es básicamente porque no hemos predicado lo suficiente. Tenemos un ejemplo de las compañeras en Galicia, de Spasocop, por ejemplo, que hace ya pues, menos de una década se aplicaron el cuento y hoy tienen una sectorial de cultura muy nutrida, porque en definitiva el cauce orgánico para emprender en cultura es economía social, el orgánico. Cuando es sobre todo la cultura media, ¿no? Insisto, no la industria cultural, que igual tiene otras no. Entonces, ese camino que ya hayas iniciado, pero vamos, sí, yo sí que creo que efectivamente nosotros también tenemos parte de esa responsabilidad en cuanto a que lo que sí que comprobamos en el estudio es que mucha gente no conoce las fórmulas de la economía social y en la cultura tampoco, ¿no? O mucho de la cultura tampoco. Entonces yo sí que creo que desde que estamos constituidos de esa manera, también podemos predicar con el ejemplo y tratar de difundir el mensaje. ¿Alguna consideración? Pues gracias por organizar un espacio así, porque al final es un poco esa sensación de no sentirse uno tan solo, de soy la cooperativa y que te miren raro, sino darte cuenta de que bueno, se pueden hacer las cosas y se puede aprender mucho escuchando al resto de compañeros. Yo igualmente dar las gracias por reunirnos y también me parece que lo que decían mis compañeros, que no hay más cooperativas o más empresas de la economía social en el ámbito de la cultura, pues porque no conocen el modelo. Pues de verdad encantado. Muchísimas gracias a las 5, muchísimas gracias a la universidad y muchísimas gracias a FECOMA, que es lo que se ha visto que era el fondo de las intervenciones de... Muchísimas gracias. Gracias.